Bueno, la idea simplemente de esta exposición, porque tengo muy poquito tiempo y la realidad me encantaría poder explayarme mucho más para compartir con ustedes e intercambiar con ustedes ciertas experiencias que desde la Fiscalía especializada en delitos informáticos nos encontramos día a día con cuestiones nuevas, con desafíos que realmente tenemos que resolver cuando comenzamos a investigar o decidimos investigar este tipo de delitos que se cometen a través de Internet. Al principio pensábamos que eran delitos informáticos y después nos dimos cuenta que en realidad hablar de un catálogo cerrado de delitos informáticos nos quedábamos cortos realmente, porque hoy en cualquier investigación seguramente vamos a requerir de recolectar evidencia digital, con lo cual en un homicidio o en un robo seguramente vamos a necesitar, como ustedes bien saben, acudir a las redes sociales para ver cuál fue la última actividad que llevó a cabo la víctima o el imputado, ¿no? Rápidamente contarles que en la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos un sistema acusatorio desde el año 2007, investigaciones y oralidad desde etapas tempranas, tenemos audiencias tempranas, el fiscal es el que recibe la investigación y juntos con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, con las fuerzas de seguridad, llevamos a cabo la investigación hasta el juicio, ¿sí? Actuamos en el juicio y llevamos al juez el caso a juicio. En el año 2012 se creó la primera Fiscalía especializada en delitos informáticos. Esta Fiscalía está a mi cargo todavía, fue por un año nada más que el entonces fiscal general la creó para investigar en el ámbito de nuestra jurisdicción delitos informáticos propiamente dicho, como puede ser el daño informático, o delitos que por su complejidad en la investigación o dificultad en individualizar a los autores de hechos requería eventualmente de un abordaje a la problemática especial, como por ejemplo los casos de pornografía infantil. Claramente, al año, esta fiscalía, esta prueba piloto, se transformó en definitiva, en una fiscalía definitiva, y no solamente es mi fiscalía, la fiscalía que tengo hoy a cargo, la que se dedica a investigar este tipo de casos, sino también institucionalmente se ha visto la necesidad por la cantidad de casos que ingresaban al ámbito de la ciudad de Buenos Aires de crear dos fiscalías especializadas más. Es decir, hoy en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires somos 3 fiscalías que no damos abasto y nos encargamos de este tipo de delitos. Claro que cuando logramos conformar y comenzar a organizarnos, nos dimos cuenta que no solamente se trataba de investigar los delitos informáticos o que se cometían a través de Internet y los delitos complejos en general. Había que abordar y afrontar una serie de inconvenientes o desafíos, diría yo, que nos exige de alguna manera pararnos de una forma diferente a las investigaciones tradicionales, a las que seguramente todos nosotros nos formamos, como para realmente llevar a cabo investigaciones eficientes y eficaces. Entonces, más allá de los delitos, investigar los delitos que la resolución 501 nos impuso, como la pornografía infantil, grooming, acceso indebido, daño informático, suministro de material pornográfico en el ámbito contravencional, lo cierto es que una serie de desafíos que me encantaría compartir con ustedes y seguramente muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. En este tipo de delitos no estamos, para investigar este tipo de delitos, y esto de acuerdo con lo que decía el fiscal general, no estamos solos, no somos solamente los fiscales quienes no necesitamos a nadie y podemos afrontar este tipo de investigaciones. Creo que es fundamental acordar las estrategias de trabajo con las fuerzas de seguridad, o en nuestro caso lo hacemos con la Policía Metropolitana, con la Policía Federal, pero tenemos un cuerpo de investigaciones judiciales en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, que es con quien, en definitiva, acordamos cómo investigar este tipo de casos. ¿Por qué?
hay un tema que me parece que es fundamental y que no se trabaje en compartimientos estancos. Claro que quienes necesitan darle el significado jurídico somos nosotros, al trabajo netamente técnico que hacen los especialistas. Esto no puede ir paralelo, esto tiene que ir en forma conjunta. Entonces, creo que una de las cuestiones fundamentales es poder justamente acordar con las policías o con los cuerpos de investigaciones cuáles son las estrategias de investigación. ¿Por qué? ¿A dónde quiere llegar el fiscal con esto? ¿Hasta dónde pueden llegar los especialistas? Pero ese resultado que seguramente los cuerpos de investigaciones van a conseguir y se lo van a traer al fiscal, ¿hasta qué punto yo le puedo dar significado jurídico a la hora de llevarlo a una audiencia de juicio? Entonces, digamos que esta mecánica, este diálogo, me parece que es el ABC y es fundamental. Creo que nosotros no podemos sin ellos y ellos no pueden sin nosotros. Entonces es un trabajo realmente y netamente en equipo. Lógicamente que esto va a ir de acuerdo a las posibilidades, a las necesidades y a los recursos físicos, materiales que tenga cada una de las dependencias o de los cuerpos, lógicamente. Así, como les decía, nosotros trabajamos con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. La Fiscalía General ha efectuado un convenio con National Center for Missing Children, que se ha establecido una conexión remota virtual a través de la cual todos los incidentes que recibe el NSMEC son informados a través de una red virtual interna al Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Algunos de ustedes quizás saben que hay una ley federal en Estados Unidos que obliga a las empresas proveedoras de servicio a informarle al NSMEC cuando alguno de sus clientes ha subido algún material que podría llegar a tener contenido pornográfico con menores de edad involucrado. Pues bien, el NSMEC lo que hace es informarlo directamente a nuestro Cuerpo de Investigaciones Judiciales y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, si la información que detenta esa noticia no ocurre en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, muy bien, ahí comienza a funcionar esta red de 24/7 a través de la cual nuestro Cuerpo de Investigaciones Judiciales inmediatamente la remite a la provincia o a la jurisdicción donde eventualmente está ubicado el IP donde se habría subido ese material pornográfico infantil. Cuando está o se detecta prima facie que está dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, entonces se sortea equitativamente a las 3 fiscalías especializadas en delitos informáticos. Fíjense ustedes, desde que comenzó a funcionar la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos, cómo fue creciendo la línea de ingresos de casos de pornografía infantil y de grooming. La línea punteada, colorada, marca la fecha del convenio que se firmó con National Center for Missing Children. Fíjense el aumento increíble de casos que hoy tenemos, de casos que ingresan a la Fiscalía. No, para atrás. Perdón, ahí va. Este es el porcentaje actual que hoy tenemos dentro de mi fiscalía, ¿sí? Esto multipliquémoslo por 3, por las otras 2 fiscalías más. Fíjense que el 90%, 93% es exactamente de casos que trabajamos en el ámbito de la fiscalía son pornografía infantil que provienen del NSMEC. Solo un 10% restante se distribuye entre lo que serían las amenazas, hostigamientos, daño informático. Les cuento que amenazas y
hostigamientos y demás, no forma parte del conjunto de casos que nosotros debemos investigar. Porque imagínense que con la cantidad de amenazas que se cometen a través de Internet se deslegitimaría la especialidad de una fiscalía especializada, porque son muchísimos los casos. Pero realmente tenemos algunos casos que son más complejos, en donde ha quedado radicada en el ámbito de la fiscalía especializada, pero lógicamente no son todos los que ingresan a la fiscalía. Pero bueno, el 93% de los casos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es investigación de pornografía infantil, y de estos casos muchísimos se derivan en casos de grooming, más allá de las, digamos, de las denuncias que se llevan a cabo en forma personal o por los damnificados o por los papás de los chicos que se ven afectados por los casos de grooming. Con el área de cibercrimen de la Policía Metropolitana realmente hacemos también un trabajo fuerte, un trabajo duro, en el cual acordamos también ciertos criterios, al igual que con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Policía Federal. También contamos en el área de Interpol con el ICSEL, que es el International Child Sexual Exploitation. Esto es una base de datos que básicamente funciona con las fotografías que nosotros, los investigadores, seleccionamos para que luego sean subidos a una base de datos y hagan un entrecruzamiento de las fotografías, que muchos de los países que han investigado casos de este tipo hagan entrecruzamientos de los perfiles de las fotografías, comparen metadatos, lugares donde se han sacado las fotografías, y quizás desde la víctima y desde el estudio de los lugares donde fueron sacados y producidos dicho material se pueda eventualmente llegar o a los autores del hecho. Casualmente me llama la atención la cantidad de instituciones, organismos, etcétera, que hoy en día luchan contra la explotación de la pornografía infantil. No sé si ustedes están al tanto, pero yo lo leí la semana pasada en un periódico americano sobre la Traffic Cam, que es una aplicación nueva en donde se insta a la población de Estados Unidos a que cuando vayan a diferentes hoteles ubicados en las diferentes áreas y zonas de Estados Unidos, se saquen fotografías de las habitaciones donde los huéspedes concurren. ¿Y esto por qué? Porque a través de las diferentes investigaciones en Estados Unidos llegaron a la conclusión que muchísima producción de pornografía infantil y ofrecimientos a través de la web para explotar a los niños se llevan a cabo en habitaciones de hoteles. Entonces se incita de alguna manera a la gente a que cada vez que vaya a un hotel saque 4 muestras fotográficas de 4 ángulos diferentes de la habitación donde se hospeda, y la remita, la suba a esta aplicación. En una semana han tenido una cantidad increíble de reportes. Es decir, creo que la gente, la ciudadanía, más allá de incitar de alguna manera desde diferentes sectores la lucha contra la explotación sexual, la ciudadanía está empezando a tomar conciencia de la necesidad de atacar estas cuestiones. Los protocolos de actuación, no sé si hoy lo hablaba con Marcos y con Ezequiel, lo importante que es y que sería que existiesen protocolos de actuación por parte de los expertos, del personal policial que recolectan la evidencia digital. Para nosotros, ¿por qué es fundamental? Sobre todo en esta etapa de transición. Cuando llevamos un caso a juicio, es muy común que la defensa, y supongo que el juez también, entiendo que el juez también quiere saberlo, cómo se adquirió esa prueba, cómo se validó esa prueba, si esa prueba fue alterada, si esa prueba fue modificada, si esa prueba está exactamente igual, la que presentamos en el juicio es exactamente la misma que la que se extrajo de los diferentes dispositivos de almacenamiento informático cuando procedemos al allanamiento y al análisis de aquellos dispositivos que se secuestraron durante un allanamiento. Entonces, los protocolos de actuación creo que más allá de facilitar de alguna manera la tarea a los especialistas, también legitiman no solamente su trabajo, sino el trabajo de quienes llevamos
un caso a juicio, ¿sí? Que un especialista nos pueda decir correctamente y sin titubear, y que lo haga de la misma manera que lo va a hacer el siguiente especialista que va a exponer o declarar frente al juez. ¿Cómo recolectó la prueba? ¿Cómo la conservó? ¿Cómo se la presentó al fiscal? ¿Cómo conservó la cadena de custodia? Es fundamental, fundamental. Protocolos de actuación serios, ¿sí? Llevados a cabo, lógicamente, con la experiencia y con los consejos de quienes realmente saben. Creo que es sumamente importante para nosotros, de alguna manera, potenciar y capitalizar nuestro trabajo a la hora de llevar un caso de este tipo a juicio. De este tipo, como de cualquier otro que requiera de la recolección de evidencia digital. Hay que contarle al juez y explicarle de dónde sacamos. Y no nos olvidemos que en un sistema adversarial vamos a tener del otro lado, más allá de la exposición y que el fiscal esté muy especializado en esto, vamos a tener también defensores que nos van a objetar nuestro trabajo, ¿no? Convenios de cooperación. A ver, más que convenios de cooperación nos hemos encontrado con algunos inconvenientes, algunos de ellos zanjados ya, pero con mucha dificultad, y es cuando nos encontramos que la información que nos dan las empresas, el sector privado, es fundamental para comenzar la investigación. Si los fiscales no contamos desde un primer momento con la información que nos da el sector privado, las empresas proveedoras de servicio, no podemos seguir avanzando en las investigaciones. Entonces, como no está reglamentado la forma en el que, o la obligación que tienen las empresas proveedoras de servicio de darnos la información ante los requerimientos judiciales, nos encontramos con que cuando nosotros pedíamos la información nos lo daban en el tiempo que querían, cuando querían, de la manera que querían. Entonces, qué mejor que de alguna manera, y esto ustedes lo van a ver en los paneles siguientes, creo que hay un panel con integrantes de diferentes empresas proveedoras, qué mejor que unificar esta información. Es imposible unificarla entre todos los proveedores de servicio, pero al menos desde la Fiscalía hemos hecho un trabajo literalmente artesanal de sentarnos con cada uno de ellos y decirles, bueno, ¿qué es lo que de qué manera ustedes necesitan que nosotros le pidamos la información para que no vaya y venga el oficio porque no nos lo pueden responder porque no está firmado por el juez, porque no está firmado por el fiscal? Entonces, a ver, Fivertel, a ver, Facebook, Twitter, ¿de qué manera ustedes necesitan que nosotros los fiscales les pidamos la información, pero sepan qué es lo que nosotros también necesitamos en el ámbito de cada una de las investigaciones y en cuánto tiempo? Porque no podemos esperar cualquier cantidad de tiempo o el tiempo que las empresas dispongan, porque la prueba es volátil en este tipo de casos y podemos llegar a perder la prueba que necesitamos. Ya pensemos que desde que se descubrió el hecho hasta que se pone verdaderamente en conocimiento de la justicia y hasta que se activa la investigación, ya pasa un tiempo prudencial que corremos el riesgo de que si las empresas no guardan esta información por cuestiones netamente comerciales y administrativas, nosotros podemos llegar a perder la posibilidad de investigar un caso grave o hacerlo en forma fehaciente. Entrenamiento y capacitación, y esto en base a lo que decía la doctora Falvo y el doctor Sebasco, humildemente creo que es fundamental. Yo creo que luego de haberme formado en la justicia federal durante muchos años, esto para mí fue como una carrera paralela, porque realmente no podemos bajo ningún punto de vista comparar, ni mejor ni peor, pero son diferentes las investigaciones tradicionales con las investigaciones en entornos digitales. Son totalmente diferentes. No es lo mismo la persona que roba presencialmente, entra a una casa utilizando un arma, con
la persona que roba datos a distancia a través o desde diferentes servidores ubicados en diferentes puntos del mundo. Es decir, la lógica de la investigación, los medios de pruebas y la recolección de evidencia va a ser totalmente diferente en un caso u otro. Por eso, capacitarnos realmente todos, no solamente en la forma de investigar, ¿sí?, sino creo que es muy importante cómo esto lo llevamos luego a un juicio oral, cómo se lo presentamos al juez, cómo examinamos a un testigo, cómo nos adelantamos cuando la defensa contraexamine a nuestro perito, cómo contraexaminar a un muy buen perito de la defensa, ¿sí?, y cómo bajar esto a un lenguaje fácil, a un lenguaje llano, pero que no solamente lo tiene que entender el eventual jurado que va de suyo en el caso de que haya, lo tiene que entender, sino los mismos jueces, los mismos operadores del sistema somos los que tenemos que ir por más, porque podemos conocer muchísimo, podemos tener conocimientos dogmáticos impecables, pero la realidad es que esto nos demanda un plus a todos nosotros, nos demanda realmente un plus. Concretamente, artículos 128 y grooming, que fueron los dos casos, los dos delitos en los que se me pidió que medianamente compartiera con ustedes de qué forma nosotros estamos investigando este tipo de delitos. Más allá de cómo están conformados y de alguna manera las críticas que les podríamos hacer tanto a uno y a otro delito con relación a muchos aspectos de ellos. Lo cierto es que hoy contamos con un delito de grooming, contamos con un delito de pornografía infantil. En muchos casos se nos hace muy difícil poder adaptar los hechos con la prueba a los elementos normativos del tipo penal, pero bueno, se hace lo que se puede, aun cuando entiendo, y eso no le voy a sacar letra a Marcos, entiendo que hay muchas normas procesales y, ¿por qué no?, algunas penales también, que eso lo podemos discutir en otro momento, para que se adapten a esta nueva realidad tecnológica, ¿sí? A lo mejor no sé si hace falta cambios, pero sí adaptación a lo que viene, adaptación a esta nueva modalidad de investigar. Como les decía, cómo ingresan estos casos de pornografía infantil y de grooming. Básicamente, hoy la mayoría de estos casos son las que ingresan porque el NSMEC nos remitan esta cantidad de noticias crímenes y se radican básicamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que lógicamente el IP esté ubicado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. También hay denuncias remitidas por el FBI, quienes también reciben la información de Missing Children y nos la remiten a través de la Policía Federal, del Departamento de Delitos Tecnológicos. También hay denuncias realizadas por particulares, quizás no tantas de pornografía infantil, sí de grooming, no tanto tampoco a través de comisarías, sino directamente en el ámbito de la Fiscalía especializada. Hay denuncias también por efectuadas a través de diferentes ONG, por la Defensoría del Pueblo, y denuncias que nos llegan a través de Interpol por investigaciones que se llevan o que se originan en diferentes países, y en el marco de esa investigación se detecta que en la Ciudad de Buenos Aires se habría eventualmente cometido uno de los delitos de facilitación o de distribución de pornografía infantil. Básicamente, la información que recibimos por ejemplo, del NSMEC, que recibe nuestro cuerpo, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, los reportes aportan una determinada información, como puede ser, por ejemplo, la dirección del correo electrónico, el nombre del usuario, la dirección del IP en la Argentina, la fecha de descarga y un CD
conteniendo todas las imágenes. Toda esta información también se encuentra en una carpeta virtual que la Fiscalía posee junto con el SIJ, lo cual agiliza de alguna manera el trámite de la investigación. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, una vez que llega el caso, tenemos que determinar o hacer, digamos, un auto de determinación del hecho, que no es nada más ni nada menos que fijar una teoría del caso acerca de cuáles son los pasos que vamos a dar en el ámbito de esta investigación. Y como yo les decía, me parece aquí que es fundamental contar con el apoyo, en este caso de las fuerzas de seguridad o de los cuerpos que colaboran como para saber hasta dónde podemos llegar y si a dónde queremos llegar es posible hacerlo, o quizás nos recomiendan hacer un camino un poco más corto del que nosotros pretendemos hacer. Y esto hace que la investigación o el resultado de la investigación sea más rápida. Desde la Fiscalía se extrae y analiza el contenido aportado por National Center, incluyendo las impresiones digitales de las fotografías para determinar el modo, el tiempo y lugar en que fueron llevados a cabo. Hoy, con previa intervención del juez de garantía, se ofician a las empresas proveedoras de servicios o a las empresas como Facebook, Microsoft, Yahoo, Google y demás, donde se les solicitan los datos de registración y el listado de logueo de los titulares de las cuentas. La realidad es que esto varía de acuerdo a la empresa. Algunas empresas simplemente nos piden que tenga la firma el fiscal, otras que tengan la firma el juez. Nosotros antes lo hacíamos directamente, pero después comenzó a haber una discusión acerca si los... Ay, 5 minutos. Si los datos... No sé cómo voy a hacer. Si los datos de tráfico... Te vendo 5. Si los datos... Gracias, Marcos. Siempre nos pasa lo mismo. Si los datos de tráfico los podíamos pedir los fiscales directamente o teníamos que pasarlos, digamos, a una autorización previa del juez. Bueno, la realidad es que esta discusión a nivel internacional creo que hoy prácticamente no está del todo zanjada, pero sinceramente nosotros preferimos, más allá de mi opinión personal, pero preferimos pasarla por previa autorización al juez para evitar planteos de nulidad que la defensa hoy por hoy, al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de estas investigaciones, ya empezó a afilarse, ¿sí? Empezó a estudiar mucho y a plantearnos ciertas cuestiones que me parecen absolutamente lógicas en el marco y de la facultad que ellos tienen de defender al imputado, pero realmente en las audiencias preliminares plantean ciertas objeciones y ciertas discusiones que son muy ricas, más allá de las resoluciones que terminen de tomar los jueces y las que las cámaras terminan de decidir, ¿no? Bueno, luego de esto, perdón, ahí está. Ordenamos, una vez que las empresas proveedoras de servicio nos informaron a qué usuario o a qué cliente de su compañía se hayan asignadas las diferentes direcciones de IP, que esto lógicamente nos va a llevar a un lugar específico, le pedimos, le solicitamos, y esto en realidad no es que lo solicitamos en cada uno de las investigaciones, digamos que ya tenemos como un protocolo interno en donde, salvo casos específicos donde realmente hay que darle una impronta diferente a la investigación, ya sabemos con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales o con la Policía Metropolitana o con la Policía Federal, ya sabemos que el paso siguiente es hacer una tarea de investigación en el domicilio donde eventualmente estaría la IP, desde donde se habría subido esa información, para saber quién vive, si es una empresa, si es una casa de familia, si vive una sola persona o es un grupo familiar, qué hacemos cuando fuese un grupo familiar. Bueno, muy bien. Luego de ello, y en algunos casos cuando tenemos dudas acerca de la edad de los menores, le pedimos al gabinete médico
que en el cuerpo de investigaciones tenemos un grupo de médicas que nos pueden determinar en forma rápida a través de diferentes estudios y de técnicas como la escala de Tanner y demás, si son realmente menores de edad. Hoy lo que nos ocurre es que en el material de pornografía infantil muchas veces hay casos en los que son claramente menores de edad, pero hay otras veces que no sabemos si son menores. Son, no sé, niñas de 16, 15 años que no sabemos si tienen 23 o si realmente tienen la edad que pensamos que puede tener. Entonces necesitamos la opinión de una experta, ¿no? Estas son, no me puedo explayar porque el doctor Marcos Alt me va a retar, pero son las diferentes formas en que este material yo los puedo compartir sin ningún problema con ustedes. Son las diferentes formas en las que se resguarda la evidencia digital. Por ejemplo, en el caso de una investigación o de una denuncia por un eventual caso de grooming, bueno, ¿cuáles son las medidas que se realizan, ya sea si el delito se habría cometido a través del correo electrónico, a través del WhatsApp o mensajes de texto, a través de Facebook, es decir, le solicitamos al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, en la mayoría de los casos, que proceda al resguardo de esta información, que es fundamental. Una vez que está resguardada, nosotros después nos permite seguir llevando a cabo las investigaciones para después llevar el caso a juicio. Pero está resguardada, está a salvo, está exenta de cualquier manipulación, ¿sí? Entonces hay protocolos diferentes y herramientas diferentes que se utilizan para los diferentes tipos de casos, ¿sí? Bien, ya tengo el tiempo, me dicen acá. Y quería llegar a lo más importante, que era, o una de las cosas más importantes, que es qué pasa cuando solicitamos el allanamiento. Y acá 3 minutos voy a estar, nada más, pero me parece que es fundamental la forma en que los fiscales pedimos los allanamientos, porque no es lo mismo un allanamiento en donde vamos a secuestrar prueba física que donde necesitamos saber qué hay dentro de los ordenadores. Es decir, no es lo mismo ir a buscar un arma que ir a buscar los datos que se encuentran dentro de los dispositivos de almacenamiento informático. Entonces, no me interesa a mí el ordenador en sí, la computadora en sí o el teléfono en sí. Lo que me interesa es lo que hay ahí adentro, ¿sí? Entonces, me parece que la expectativa de privacidad es absolutamente diferente cuando vamos a ingresar a un dispositivo de almacenamiento y nos vamos a encontrar allí con datos que no solamente son actuales, sino son datos que pueden tener que ver con el delito que estamos investigando o con cualquier otro delito, o con datos personales de las personas, tanto actuales como de hace 5 años atrás, o bien del hermano o del hijo de la persona que también puede utilizar su ordenador. Entonces, de alguna manera, aquí es importante que cuando plasmamos en las solicitudes de órdenes de allanamientos, que sea, por más que en la mayoría de los códigos procesales no se especifique claramente la necesidad de registrar un sistema informático o parte de él, pero que nosotros podamos fundamentar que lo que nosotros queremos es la información, los datos que se encuentran dentro del sistema informático, parte del mismo, dentro de los dispositivos de almacenamiento informático, ¿sí? Entonces, en este sentido, es muy importante qué es lo que hacemos con esta información. Vamos a hacer, en algunos casos, una copia, ¿sí? Una copia bit a bit de la información que hay o que se encuentran dentro de los dispositivos. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿estos lo hacen durante el allanamiento o lo hacen o se llevan los dispositivos y lo hacen luego? Y depende del caso concreto. Depende del caso concreto porque muchas veces cuando las fuerzas ingresan a los domicilios se encuentran con que hay
cantidad de dispositivos de almacenamiento que quizás hacer una copia en ese momento de todos y cada uno de ellos lleva un tiempo terrible y a lo mejor las fuerzas en ese momento tienen que hacer algún otro trabajo y no pueden estar dispensando cualquier cantidad de tiempo. Entonces, aquí lo que se hace es una copia. Cuando ocurre esto, muchas veces no sabemos, porque no buscamos si hasta que se haga un análisis técnico, si lo que buscamos se encuentra dentro de los dispositivos de almacenamiento, porque lo que se hizo simplemente es un aseguramiento de la prueba. Lo que se hizo fue un pase, una copia bit a bit que asegura la inalterabilidad del material que nosotros buscamos y sobre esa copia luego se hará la pericia, ¿sí? Se hará el informe pericial. Que eso puede ser en forma conjunta con la defensa o se le podrá dar la copia, una de las copias a la defensa para que con su perito de parte la haga. Eso después se puede ver en cada caso concreto. Hay casos, y no en todos, porque realmente es imposible, en los que si pensamos que puede llegar a haber menores en riesgo, y ya termino, menores en riesgo, podemos pedirle al Cuerpo de Investigaciones o a la Policía Metropolitana, depende con quién llevemos el allanamiento a cabo, que aplique la herramienta del triage, que es una herramienta que permite efectuar una búsqueda rápida en el momento para ver mínimamente si existe material de pornografía infantil. Esto quizás ustedes dirán, bueno, pero después ¿qué hacen? Y después lo lógico es que llevemos a cabo el análisis pericial o el informe técnico. Lo cierto es que hace poco estuve en España en una fiscalía especializada en cibercrimen para saber cómo funcionaban y lo que me decían es que, dada la cantidad, porque esto es un fenómeno internacional en cuanto a la cantidad de casos que ingresan de este tipo de pornografía infantil y de grooming en el ámbito de la justicia, lo que nos decían es que ellos directamente se quedan como prueba con el resultado de la búsqueda del triage, ¿sí? Es decir, eso es lo que llevan al juicio. No hacen una pericia, no hacen nada. ¿Y cómo hacemos con la defensa? Pregunto. Entonces me respondieron, nosotros filmamos todo. Filmamos todo y bueno, esto, o sea, es indiscutible que lo que existe en el ámbito de los dispositivos de almacenamiento informático es material de pornografía infantil. Ahora, si nos quedamos con la duda de que si existe más material o si hay otros elementos que nos permitan determinar si hay abuso, quizás sexual, dentro del mismo ámbito del hogar y demás, y bueno, es un costo que acarreamos por elegir una estrategia de investigación rápida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después cuando lo llevamos a análisis pericial, esto lógicamente tarda mucho tiempo, porque son muchísimas las pericias que hay que hacer y no es fácil hacerlo. Entonces, esto yo pensé que ocurría nada más en mi país, las demoras en las pericias, pero ocurren en todas las partes del mundo. Entonces, se está tratando de alguna manera de agilizar el aseguramiento de la prueba para llevar inmediatamente y resolver estos casos. Discutible, y nos podríamos quedar acá discutiendo, pero el doctor Sal no me va a dejar acerca de la eventual validez o los problemas que podría llegar jurídicamente cuando bajamos y le damos significado jurídico y procesal este tipo de investigaciones. Bueno, nada más a disposición de ustedes para lo que necesiten.